Bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar, vamos a practicar con los personajes de Toy Story. Vamos a hacer a este amistoso nuevo personaje y vamos a comenzar por esta versión. Muy bien, ya tenemos preparado nuestro archivo. Simplemente arrastramos una captura de pantalla, una imagen de referencia, la bloqueamos y le añadimos opacidad. Muy bien. Ahí está, bloqueamos desde este botoncito. Vamos a ir a la herramienta pluma. Con la herramienta pluma vamos a comenzar con un trazo desde más o menos desde este punto. Vamos a hacer clic, punto medio, y voy a hacer clic y arrastrar. Antes de continuar, voy a ir hasta este otro punto. Antes de continuar, vamos a configurar nuestra línea. Es probable que tú tengas un relleno de color blanco y un trazo de color negro. Bueno, vamos a desactivar esto. Hacemos clic en el botoncito de relleno. Posteriormente cancelamos el relleno. Nos vamos a quedar únicamente con un trazo y este trazo le vamos a poner un grosor de un punto. Listo, con esto podemos continuar. Una vez que tenemos la primera curva realizada, vamos al siguiente trazo. Voy a hacer clic desde este punto hacia arriba. Muy bien. Voy a modificar este primer trazo. Voy a ir hacia acá arriba. Hacemos una curva bastante larga, bastante pronunciada hasta el otro extremo. Y hago clic sostenido y arrastro. Este va a ser relativamente pequeño hasta este punto. Podrán observar que nos falta detalle. No vamos a realizar ese detalle y vamos a cambiar a la herramienta nodo, tecla A. Si nuestra curva no es como nosotros la necesitamos, vamos a hacer clic en el nodo. Podemos observar que tenemos un circulito activo y después vamos a ir a convertir en suave. Vamos a hacer clic. Disculpen, es en este botoncito, convertir en inteligente. Ok, con esto voy a hacer clic en los controladores y podemos observar que los vamos a modificar. ¿Qué ocurre en el caso de que no necesitemos un controlador? Bueno, vamos a hacer clic en el controlador, repito, clic en el controlador con la tecla Option o Control desde Windows y borramos ese controlador. En la parte media tenemos un nuevo nodo. Este nodo lo vamos a hacer doble clic para que aparezcan los controladores de la curva y tener un trazo mucho más suave. Okay. Modificamos aquí las curvas, todo lo que necesitamos, y esta va a ser la base de la cabecita. Voy a realizar ahora el trazo de los ojitos. Para eso regresamos a la herramienta pluma. Voy a hacer clic desde este punto. Hacemos clic en el otro extremo y voy a cambiar de dirección. ¿Cómo cambiamos de dirección? Voy a hacer clic nuevamente en el punto del nodo y hacemos clic, cambiamos de dirección la curva y cerramos el trazo. Hacemos clic en el nodo de inicio. Va a aparecer un circulito acompañando la pluma. Y listo, tenemos el trazo cerrado. Vamos por el siguiente trazo. Van a ser las orejitas. Las orejitas las voy a colocar desde un punto interno. Voy a ir hacia el punto alto de la curva y regresamos. Repetimos la operación del otro lado. Hacemos clic en el punto alto. Listo. Vamos a realizar los siguientes detalles. Para hacer los detalles de la naricita, voy a hacer clic en este punto hasta el otro extremo. Hacemos clic, arrastramos y podemos eliminar el controlador que extiende la forma de la curva. Voy a hacer clic, con eso tenemos un único controlador. Voy a hacer otra curva por aquí, clic, y si necesitamos realizar alguna modificación o corregir el trazo, recuerden tecla A. Con esta tecla podemos hacer clic en los nodos y modificar el trazo.
Bien, ahí está. Me parece bien. Tenemos aquí unos detallitos, más adelante los vamos a pulir. Voy a ir ahora a la herramienta pluma y vamos a hacer simplemente clic, clic sostenido y arrastro para hacer una pequeña curva, clic sostenido y arrastro, clic, y podemos cerrar este trazo. Me parece bien, voy a repetir la operación, clic, clic sostenido, muy leve, arrastro muy poquito para hacer las curvas suaves. Vamos a hacer otra forma, voy a hacer clic desde este punto, hacemos clic, una curva bastante grande hasta el otro extremo y cerramos. Y por último vamos a hacer esta curva, hago clic, clic sostenido y hacemos otra forma. Con el color vamos a crear, vamos a ordenar estos trazos. Hago clic, clic sostenido, clic, clic sostenido y continuamos. Ahí está, siguiente forma. Este hipopótamo de la nueva película de Disney Pixar, Toy Story 5. Es un excelente ejercicio para trabajar con formas. Bien, aquí voy a pulir algunos trazos. Vamos a trazar también los ojitos. Para eso vamos a ir a las herramientas de rectángulo. Recuerden, vamos a estudiar y vamos a familiarizarnos con todas estas herramientas que tiene y son muy potentes la Affinity. Y hacemos simplemente, seleccionamos la herramienta elipse, hacemos una pequeña elipse. Esta misma elipse la puedo seleccionar y vamos a ir al menú editar, copiar, editar, pegar, pegar. Con esto tenemos una copia, voy a ir hacia el otro lado y bien, ya tenemos lo que es la base de nuestro amigo hipopótamo. Siguiente paso, vamos a ir a la ventanita capas. En la ventanita capas tenemos nuestra imagen de referencia. Voy a aumentar la opacidad hasta el 100% y vamos a obtener una muestra, 3 muestras de color. Muy bien, voy a hacer clic en la herramienta elipse. Voy a tomar aquí una elipse y vamos a ir a la ventanita color. Hago clic en el espacio para color. Posteriormente voy a seleccionar el cuentagotas y vamos a absorber una muestra de color azul. Hago control C, control V, tengo un nuevo contenedor, voy a ir nuevamente al espacio de relleno, hacemos clic en el cuentagotas, voy a absorber una muestra de color rosa y ya para terminar, control C, control V, vamos a absorber una muestra de color azul, un poquito más claro. Con esto vamos a estar jugando. Vamos a regresar a la herramienta, a la ventanita capas. Vamos a atenuar nuestra referencia. Ahí lo tenemos. Y llegó el momento de seleccionar los objetos. Aquí voy a seleccionar estos dos objetos. Vamos a ir a la herramienta cuentagotas y voy a absorber la muestra de color. Listo. Van a observar que en esta zona la curva, bueno, se pierde. ¿Por qué? Porque estos dos objetos, estas dos curvas se encuentran por arriba de ese objeto. Así que lo único que vamos a hacer, vamos a arrastrar y vamos a llevar por detrás de la curva de la carita. Listo. En un ratito va a tomar más forma. Vamos a hacer ahora los ojitos. Para eso voy a ir nuevamente al cuentagotas, voy a absorber una muestra de color y también vamos a añadirle, voy a ir a la herramienta mover, selecciono los ojitos, vamos a ir a la ventanita color, simplemente vamos a hacer clic en esta curvita para intercambiar el color de trazo por relleno. Podemos establecer un color negro y estas elipses vamos a ir a la ventanita capas, las voy a arrastrar y las voy a colocar dentro de la curva de los ojitos. Aquí aparece una leyenda, colocar dentro. Listo, hago clic, suelto los objetos en esa posición y obtengo el resultado que ven en pantalla. Voy a seguir con las curvas, así que seleccionamos estas curvas y voy a ir ahora a la
herramienta cuentagotas, absorbo nuevamente el color azul, parece bien, y voy a seleccionar ahora el trazo más grande, el por el cual iniciamos. Absorbemos el color, ya va tomando forma nuestro amigo hipopótamo. Ahora llegó el turno de este objeto. Voy a ir a la herramienta cuentagotas, absorbo la muestra de color y aquí podrán observar que tenemos un poquito de desorden. No pasa nada, vamos a ir a seleccionar la curva del dientecito y estas dos curvas que son los dientecitos vamos a arrastrarlas por encima de este trazo. Ahí está. Voy a absorber, también voy a añadirle color a esta forma. Vamos a ir a la herramienta cuentagotas. Listo. Y este va a quedar por debajo de los dientecitos. Antes de eso, voy a seleccionar lo que son los dientes. Vamos a ir a la ventanita color. Vamos a añadirle color blanco. Y ahora sí, este va por detrás. Y ya vamos por los últimos dos pasos. Seleccionamos los que son los piecitos, el color. Estas curvas van a ir por detrás y vamos a seleccionar todos estos objetos. Vamos a ir a la herramienta mover. Voy a seleccionar todos estos objetos a excepción de la parte superior y podemos agrupar, hacer clic, agrupar. Son estos 6 objetos, los voy a arrastrar por debajo de todos los trazos y listo. Aquí tenemos a nuestro amigo hipopótamo. Ya para finalizar, vamos a seleccionar todos los objetos, vamos a hacer clic derecho, agrupamos y tenemos a nuestro amigo de Toy Story 5. Los invito a que se suscriban al canal, dejen like y coméntenme qué otro personaje les interesa que realicemos. Vamos a trazar a otra pose de este amigo en otro tutorial. Sigan estudiando.